Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar nuevamente en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Bienvenidos a todos los auditores que nos privilegian con escucharnos o vernos a través de Internet. Eh, Tenemos hoy a un invitado especialista, por supuesto, en la parte laboral, debido justamente a lo que tenemos que tratar en cuanto a lo relacionado con la pandemia, con las obligaciones del empleador. Y después vamos a tener otra parte para conversar sobre las auditorías en las comunidades. Pero antes debo saludar a Valle Azul, es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina de condominio y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al WhatsApp más 56961-206-001. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Vive la mejor forma de administrar comunidades con un software adecuado a tus necesidades. Visita edipro.cl y al usar la demo te darás cuenta de lo fácil y práctica que resulta ser poder ejecutar todas las labores de la administración a través de Edipro. Y si decides contratar los servicios de Edipro, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te harán un 20% de descuento de manera permanente y no solamente por un mes. No te pierdas esta oportunidad de mejorar tu servicio y seguir creciendo. Visita www.edipro.cl. ¿Quieres tener la tranquilidad y seguridad en los ascensores de tu comunidad? Ingelif es la empresa en la que tú puedes confiar. Llevan una cantidad de años importante demostrando calidad y también profesionalismo en los servicios que otorgan. Los clientes de Ingelif recomiendan a esta empresa y ellos están continuamente midiéndose en cuanto a satisfacción del cliente. Ingelif es una empresa de ingeniería vertical, de transporte vertical y mantención en la que se puede confiar para vivir tranquilo. ¿Dónde los ubicas? En el teléfono 225-010-752. CCS Corredores de Seguros cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguros brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contacta a CCS Seguros en www.segurosccs.cl o en el teléfono 228-338-715. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para más información, contacto, visita la página aiscertificadores.cl. Bien, y ahora sí, después de haber cumplido con nuestros amigos auspiciadores, presento a Andrés Bonta. Él es abogado especialista en temas laborales del estudio jurídico ARMI, que también es auspiciador de nuestro programa. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todos los auditores. Qué bueno de tenerte con nosotros porque hay 1.432 preguntas que queremos hacerte en este rato sobre lo que está relacionado con las comunidades. Ojalá que nos alcance el tiempo. Sí, por supuesto. Bueno, empezamos entonces con la primera de esta y está directamente relacionado con la situación que está viviendo el área metropolitana y también muchísimas otras comunas de nuestro país, que estamos retrocediendo a otra fase, digamos, a la fase 2. ¿Verdad? Y lo que uno podría pensar es que tal vez podamos llegar nuevamente a una cuarentena general, digamos, en nuestro país, o por comuna como se hacía antes, o por región, etc. Entonces, nos vamos a encontrar con los mismos problemas que tuvimos el año pasado, ¿verdad? En que hay trabajadores que no van a poder asistir a sus labores porque no puede que sean considerados no esenciales. Mi primera pregunta está relacionada si continúa vigente la ley de protección al empleo. Bueno, Aníbal, es una muy buena pregunta porque la verdad, junto con el relajo que ha habido estos últimos meses, también ha habido un relajo bastante amplio en cuanto a las medidas de control, las sanciones que impone la autoridad.
En realidad, la Ley de Protección al Empleo ha operado durante todo este tiempo de forma interrumpida y a muchos se les olvida que las comunas de fase 2 también tienen cuarentena durante el fin de semana. Por tanto, también la Ley de Protección al Empleo opera respecto a los trabajadores de los fines de semana que trabajen día sábado y domingo, o bien tengan parte de su jornada laboral día sábado y el domingo. Por tanto, esos días solamente los trabajadores esenciales pueden prestar servicio, no otros. ¿Cuál es el problema? El gran problema que venimos diciendo hace un año respecto a la Ley de la Protección al Empleo, en realidad respecto al instructivo de desplazamiento emitido por el gobierno. El problema es que se considera como trabajador esencial únicamente a los conserjes, no a los mayordomos, no a los auxiliares de aseo, no a jardinerías, solamente a los conserjes. Por tanto, quienes pueden continuar prestando funciones en cuarentena en comunas de fase 1 o en el caso de las comunas fase 2 los fines de semana son solamente los conserjes, prácticamente, no los auxiliares de aseo ni ningún otro tipo de trabajadores. Hay que tener mucho ojo porque andan circulando informaciones de que supuestamente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud habrían autorizado a los auxiliares de aseo a trabajar en condominios. No ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte del Ministerio y no se ha incluido a los auxiliares de aseo dentro del instructivo. Por lo tanto, si queremos ser estrictamente legales, los auxiliares de aseo no deben trabajar los fines de semana en comuna de fase 2, ni ningún día en caso que la comuna está en fase 1, zona de cuarentena. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que la verdad en el último tiempo se ha fiscalizado prácticamente nada, y llevamos, algunas comunas llevan varias semanas, incluso meses, en fase 2, continúan trabajando los auxiliares de aseo y la fiscalización es virtualmente nula. Entonces, perfectamente puede pasar el tema inadvertido, pero teóricamente no debieron trabajar ni los fines de semana en fase 2, en la comuna fase 2, ni ningún día en fase 1. Hay una situación que se ha planteado y se planteó, digamos, insistentemente por el CGI, que es el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, que reúne a los administradores de edificios y condominios de Chile. Y se habló con la subsecretaria de la Prevención del Delito, de apellido Martorell, y preguntándole justamente sobre el personal de aseo, solicitándole que pudiera ingresar también dentro de los trabajos esenciales, como también los conserjes. Y la respuesta de ella fue a través de un WhatsApp diciendo de que sí se consideran esenciales, pero nosotros le pedimos que fuera algo oficial, digamos, como para tener el respaldo en caso de alguna situación, digamos, legal, de alguna detención. Pero esto fue el año pasado, hasta ahora, y a pesar de que se le ha insistido muchísimo a la subsecretaria de la Prevención del Delito, ¿verdad?, no ha tenido la deferencia de responder oficialmente o incluirlo dentro de los trabajadores esenciales. Por lo tanto, tal como tú dices, es preferible no arriesgarse y evitar, digamos, que estos trabajadores, los aseadores de los condominios, concurran a sus labores. Ahora, hay una parte esencial que tú señalaste, ¿verdad?, que tal vez alguien podría poner en la comisaría virtual, que ese trabajador, en vez de ser aseador, es conserje, ¿verdad? Porque ahora en la comisaría virtual te preguntan, ¿verdad?, cuál es el cargo que tiene cada trabajador. Pero debemos recordar que al hacer, digamos, la solicitud del permiso colectivo, al final hay una declaración que señala, ¿verdad?, digamos, que uno debe declarar, o una declaración jurada, de que los datos que allí se han establecido son fidedignos, son verdaderos. ¿Qué pasaría si me sorprenden cometiendo una falta o mintiendo ante ese juramento, esa declaración jurada que estoy haciendo?
Bueno, hay una sanción específica en el Código Penal cuando uno presta declaraciones ideológicamente falsas en una declaración jurada, la cual tiene incluso pena de presidio contra la persona que cometa. O sea, en definitiva, uno estaría cometiendo un delito. ¿Qué es lo que pasa? Igual que en el caso anterior, que también virtualmente no se fiscaliza nunca. Es lo mismo que Claro. pasa cuando uno... bueno, ahora los permisos de fin de semana en comuna de fase 2 no tienen causa, pero mucho tiempo atrás uno tenía que poner, si iba al supermercado, si iba a la farmacia, tenía que poner el objeto de donde uno iba a ir. Y también uno hacía la misma declaración jurada, en el caso de que fuera falsa y uno en vez de ir al supermercado fuera a la casa de un amigo, teóricamente Claro. también estaría cometiendo algún delito. Si bien virtual eso se fiscaliza muy poco, por supuesto que la recomendación es no arriesgarse, no arriesgarse. Ahora bien, hay un montón de subterfugios que rayan en los marcos, en el horizonte de la legalidad para efecto de hacer eh, trabajar auxiliares de aseo de todas maneras. Hay subterfugios, pero son situaciones que nosotros siempre cuando nos preguntan, nosotros decimos, bueno, si usted quiere hacer, apegarse estrictamente al marco legal, no debiera estar haciendo eso, pero efectivamente sí hay formas de hacer que de todas formas, valga la redundancia, los auxiliares de aseo trabajen los fines de semana con una fase 2 o en fase 1. Pero no sé si sea bueno distribuir esta información a través de la radio, porque en definitiva son cosas que están dentro de los márgenes de la legalidad y de todas formas los condominios que utilizan esos subterfugios se pueden ver expuestos a otras situaciones problemáticas. A ver, pensemos un poquito en eso, porque la idea es dejarle claro a los copropietarios, especialmente a los comités de administración y por supuesto a los administradores, sobre esta situación. Si yo o si un administrador falsea el dato, ¿verdad? Y pone allí que un aseador es conserje, y por esas cosas de la vida es fiscalizado ese trabajador, ¿verdad? Ahora van a corroborar porque el trabajador además debe andar con el contrato de trabajo, aparte del permiso. Y ahí entonces se dan cuenta de que en realidad no es conserje, sino que es aseador. ¿Qué le podría pasar a ese trabajador? ¿Y qué le podría pasar a ese administrador que mintió en la declaración jurada? Bueno, ahí hay dos problemas. Primero, el trabajador sería una persona que está andando en una zona de cuarentena, en la vía pública, sin un permiso válido. Por tanto, se puede ver expuesto a las sanciones sanitarias por andar en la vía pública sin un permiso, que pueden consistir en una multa, que depende del rango y de cómo se interprete esa sanción, puede ser una multa bastante grande, que oscila entre me parece que son 8 UTM, hasta, si lo consideramos un delito sanitario, podría llegar hasta una suma sobre los 20 millones de pesos. Ahora hay una discusión jurídica ahí si se sancionado por el Código Sanitario o bien es un delito sancionado por el Código Penal contra la salud pública. Entonces, dependiendo de cómo se interprete esa norma, es cómo va a ser sancionado. En la actualidad, lo que ha primado ha sido la sanción del Código Penal, que es una sanción más leve, que la multa máxima está en torno a los 2 millones de pesos. De todas maneras, son sumas sumamente considerables. Y respecto del empleador que le otorgó ese permiso falso, por supuesto que también se va a ver expuesto a sanciones penales por dar falso testimonio en una declaración jurada. Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades que esa causa llegue a Fiscalía, que Fiscalía investigue y efectivamente se inicie una formalización contra ese administrador? La verdad es que son posibilidades muy escasas, pero igualmente está el riesgo ahí, o sea, de todas maneras hay una contingencia. Ok, pero pensemos en lo peor porque, digamos, estar siempre en la raya, digamos, del riesgo, si me pillan o no, entonces mejor me arriesgo. A ese trabajador que sorprendieron, ¿verdad? Y que pensemos en que lo multaron, o lo metieron, lo llevaron detenido, no sé qué podría pasar ahí. ¿Podría ese trabajador señalar que se sintió obligado a asistir
al trabajo porque le dieron ese documento o fue presionado para asistir, y eso se podría significar que alguien, o sea, que él hiciera una demanda, una denuncia ante la Dirección del Trabajo o ante los juzgados laborales, ¿verdad? Y se pudiera sancionar al empleador por haber hecho, por haber presionado, porque así se podría ver para que ese trabajador cometiera ese delito. Sí, por ¿O supuesto, esa incluso falta? podría ser objeto de una acción de tutela laboral, porque efectivamente el trabajador le estaría obligando a hacer algo que es ilícito. Ahora habría que, por supuesto, habría que ver si efectivamente hubo una presión en el caso, alguna amenaza, y por supuesto que eso sería un daño a la integridad del trabajador e incluso podría iniciar una acción de tutela laboral que le permitiría incluso autodespedirse, lo que podría significar que el trabajador pudiera solicitar la indemnización por año de servicio, un recargo del 50% de los años de servicio, además de la indemnización adicional de la tutela laboral, que consiste en una indemnización que va de 6 a 11 meses de sueldo. Cuando hablamos de indemnizaciones laborales, siempre pensamos en los sueldos brutos, Claro. considerando todas las asignaciones. O incluso el trabajador no necesariamente se le tendría que autodespedir, sino que podría iniciar una acción de tutela laboral sin autodespedirse y, por tanto, exigir la indemnización adicional de 6 a 11 meses de sueldo y continuar estando trabajando. Ah, Eso también podría ocurrir. Entonces, en definitiva, teóricamente es un riesgo que puede ser grande. Para el empleador se vería expuesto a las penas del artículo 210 del Código Penal, que van de presidio menor en su grado mínimo medio, que son hasta 1095 días de presidio. 1095 días de presidio, que es bastante considerable. Ahora bien, para los que hayan hecho esta circunstancia y estén asustados, hay que considerar que para que una persona llegue a presidio menor en su grado medio en la pena máxima, debe sí o sí haber tenido antecedentes penales previos. De ya. lo contrario, si a uno, entre comillas, lo sorprenden en esto, uno puede recurrir a atenuantes, como por ejemplo, colaborar con la investigación o tener irreprochable conducta anterior, y en ese caso lo más probable es que no cumpla con ni siquiera un día de cárcel, pero el riesgo está. Claro, y además igual tiene que contratar a un abogado, tiene que defenderse. Claro, sí. Ahora, en el caso, sí, en el caso de que un trabajador que es aseador, el administrador le entrega el permiso y el trabajador sabe que eso no es correcto, ¿se puede negar a asistir al trabajo? Sí, por supuesto. Incluso el trabajador mismo podría hacer la denuncia, tanto a la Inspección de Trabajo como a Fiscalía. Porque cuando un trabajador se ve impedido por un acto de la autoridad para prestar funciones, como es el caso de las comunas fase 2 y fase 1, entonces el contrato se suspende de pleno derecho, automáticamente, no hay que hacer ningún anexo de contrato. Por tanto, el contrato de ese trabajador para trabajar los fines de semana en las comunas en fase 2, para trabajar todos los días en las comunas en fase 1, es un contrato que está legalmente suspendido. Por tanto, también está suspendida la obligación del trabajador de ir a prestar servicio. Por tanto, ese trabajador puede negarse a ir a trabajar. ¿Y cómo puede solucionar legalmente una comunidad que se quedó sin aseadores? ¿Cómo puede solucionar el problema del aseo? Claro, o sea, si queremos ser estrictamente legales, no hay forma. O sea, durante toda la fase 1 se quedarían sin auxiliares de aseo. ¿Qué es lo que se puede hacer para que se haga aseo efectivamente en la comunidad? Bueno, en muchos casos, en muchas comunidades pequeñas, sobre todo, es el mismo conserje el que presta funciones de aseo también. Por tanto, en esos casos no habría inconveniente en que el conserje, junto con su función de conserje, cumpla con su obligación de realizar funciones de aseo, porque en definitiva ya es un trabajador que está autorizado para ir a prestar sus funciones, o sea, un trabajador habilitado. Y bueno, la otra opción, que es lo que hablábamos, que está un poco, que no la recomendamos porque está en definitiva un resquicio que genera riesgo, es cambiarle la función
a los auxiliares de aseo hacerle un anexo de contrato para que cambie su función de ser auxiliar de aseo a ser un conserje de apoyo, y en dicho contrato, además de las funciones propias de conserje, poner funciones para colaborar en el aseo. Por supuesto que si a ese conserje lo hacen ir al edificio con ropa de auxiliar de aseo y anda con el carrito trapeando, en caso de fiscalización es muy alta la posibilidad que igualmente lo sancionen. Pero si a ese conserje, a ese auxiliar de aseo, que le hicieron un anexo de contrato para que figure como conserje en lugar de auxiliar de aseo, está con ropa de conserje y hace de forma disimulada las funciones de auxiliar de aseo, o las hace en forma tangente, vale decir, junto con cumplir las funciones de conserje, hacer las funciones de auxiliar de aseo. Entonces, en ese caso, teóricamente no habría problemas porque la función cambió mediante este anexo. Ya. Ahora, esto también puede traer problemas para el futuro, porque efectivamente la función de ese auxiliar de aseo cambió por contrato. O sea, si el día de mañana nosotros decimos, bueno, ahora que se terminó la cuarentena, hay que hacer otro anexo de contrato para que tú vuelvas a ser auxiliar de aseo, puedes decir, no, no quiero firmar otro contrato y me quiero quedar como conserje. Claro. Podría pasar. Entonces, en definitiva, es un tema que tiene muchos riesgos que no recomendamos para nada. El año pasado se dio una situación en que en algunas comunidades grandes, porque cuando una comunidad es chica, digamos de 20, 30 unidades, los mismos vecinos pueden hacerlo, pero si tienes una comunidad de 250, 300, 500 unidades, evidentemente que el aseo, digamos, es fundamental, ¿verdad? Sobre todo la extracción de basura y todo eso, que es enorme. Como había un poco de cesantía, o bastante, no sé, en algunas comunidades, tengo entendido que se contrató a personas, a residentes, para que ejecutaran esa labor mientras estábamos en cuarentena o estaban ellos en cuarentena durante ese tiempo y no podían ir los trabajadores. ¿Eso sería legal? ¿Sería, digamos, una forma correcta de ejecutar esa acción, sabiendo que los que están adentro, o sea, que viven ahí mismo esas personas? Es que en realidad, volvemos al mismo tema, lo que está prohibido no es que las personas que previamente estaban contratadas como auxiliares de aseo sigan prestando funciones, sino lo que en definitiva está prohibido es la función de auxiliar de aseo, porque así, como no ha sido declarado como una actividad esencial por parte de la autoridad, y mientras no esté en el instructivo de desplazamiento, no va a ser así. Entonces, lo que en definitiva está prohibido es la función, no que él lo haga. O sea, si yo contrato a alguien del mismo condominio para hacer aseo, en definitiva estoy incurriendo en la misma falta que si contratara a una persona que viviera en cualquier parte para ser auxiliar de aseo. O sea, sería exactamente lo mismo. No obstante lo anterior, no hay impedimento legal en que sean los mismos vecinos no contratados los que hagan aseo en el interior del condominio, que de hecho sucedió en muchas comunidades. En muchas comunidades se organizaron entre los mismos vecinos para hacer las funciones de aseo dentro del condominio, y dado que no son trabajadores, en ese caso no habría inconveniente, porque eran vecinos que simplemente estaban haciendo el aseo en el condominio, que recordemos que a su vez ellos son dueños en proporción del condominio. Perfecto. Entonces, en ese sentido, no habría inconveniente. Esto es un poco un sinsentido de la normativa, encuentro yo. Porque, bueno, es un sinsentido porque, claro, en otras palabras, lo que yo siento es que lo que está haciendo la autoridad es prohibir que se haga aseo, porque al final es eso, claro, prohibir que se hagan aseo en las comunidades. A veces, cuando falla un aseador el día domingo, queda la escoba en las comunidades por la cantidad de mugre que sale, porque sale mucha basura. Entonces, imagínate que pasen 3 días o 5 días o una semana claro, sin asear, porque asear no es solamente pasar la escoba o la mopa, significa retirar la basura de la sala de basura para ponerla afuera en la calle, ¿verdad? Y estar desinfectando, etcétera. O sea, no es un asunto tan sencillo. Por lo tanto, también considero que es un absurdo, digamos, que la autoridad haya sido
tan poco deferente con los más de 6 millones de personas que vivimos en copropiedad, ¿verdad? Claro. Y no haya querido establecer o acceder, ¿verdad? Y es solamente por tosudez, ¿verdad? Porque yo no creo que sea otra cosa, a que estos trabajadores puedan asistir, digamos, para poder desempeñar esta labor tan importante. En resumen, por lo que tú acabas de decir, lo que yo puedo entender entonces es que a un propietario o residente se puede llegar a un acuerdo informal de que ejecute esa labor porque él es residente, vive en esa comunidad, sin tener que pagar, sin tener que tener un contrato laboral. Pero sí, tal vez podría esta persona, porque nadie va a trabajar gratis, ni siquiera en su propia comunidad, sí se le podría después pagar a través de una boleta de honorario. No, tampoco recomiendo esa vía. ¿Tampoco? Tampoco recomiendo esa vía. Si es que va a ser la aseo, efectivamente tendría que ser gratis. ¿Por qué? Porque si le pagamos a través de una boleta honoraria, nos va a generar otro problema. ¿Cuál es ese otro problema? ¿Sí? Ese otro problema es que después ese vecino solicite la declaración de la relación laboral y se declare que tiene una relación de carácter de subordinación y dependencia con el condominio no formalizada, y ahí nos vemos expuestos a otros problemas. O sea, en el fondo acá uno trata de mover las piezas, pero mientras mueve las piezas se va encontrando con nuevos problemas, y ahí sí que sería un problema aún mayor que el de llevar a un auxiliar de aseo previamente contratado a prestar funciones de aseo. Entonces, eso, si es que ya están en ese punto de separación, me parece menos riesgoso hacer trabajar a los consejos como auxiliares de aseo o hacerles anexo contrato a los auxiliares de aseo, pero el tener a personas trabajando en informalidad laboral nos genera el riesgo de la aplicación de la ley Busto, que me imagino que ya la mayoría de los administradores conocen, que Sí, claro. es una de las sanciones más grandes del derecho laboral chileno. O sea, estamos hablando aquí, es una sanción que no tiene límite. Uno tiene que continuar pagando el sueldo completo bruto durante un tiempo indeterminado. Entonces, ahí sí que ya nos vemos expuestos a una sanción muy, muy, muy grande. Así que en ese sentido no recomiendo tampoco hacer eso. Y comparto lo que digo, o sea, no veo el sentido de no incluir a los auxiliares de aseo dentro del instructivo de desplazamiento, sobre todo considerando que la exigencia del virus es precisamente mantener un aseo íntegro en los condominios. Claro. Y bueno, hemos visto, nosotros sabíamos la existencia, no sabíamos que ustedes le habían enviado un WhatsApp, pero también sabíamos que habían enviado un correo electrónico a la subsecretaria de Prevención, pero eso no es más que una manifestación de voluntad, de buena voluntad de parte de ella, porque en definitiva, mientras no esté en el instructivo oficial, no van a ser trabajadores autorizados y nos vamos a seguir viendo expuestos a los mismos problemas, porque yo puedo decir, no le voy a decir al carabinero, oye, es que la subsecretaria mandó un WhatsApp. No, claro, no es válido. Eso. No es válido, claro. Si la causa llega a tribunales, ¿cómo me voy a defender? No, usted no se puede basar en WhatsApp, en un correo, tiene que estar en la normativa oficial que es el instructivo de desplazamiento. Entonces, en ese sentido, ojalá que la autoridad tome en cuenta esta situación. Nosotros sabemos que ellos están conscientes de este problema, porque se lo hemos hecho saber nosotros, se lo han hecho saber ustedes, se lo ha hecho saber a CASECH, que es un gran problema. La autoridad sabe que es un problema y aún así no modifica el instructivo. No resuelve, claro. Okay. Lo que sí ha hecho es que básicamente ha habido una laxitud en cuanto a la fiscalización, pero esa laxitud no impide que eventualmente en un determinado caso sí se puedan aplicar las sanciones efectivamente. Entonces, entonces es un tremendo riesgo para las comunidades. Bueno, estamos con Andrés Bontá, él es abogado especialista en temas laborales y pertenece al estudio jurídico ARMI, que son especialistas en temas de copropiedad y por supuesto también laborales en general. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad. Y antes de seguir conversando con Andrés Bontá, debo recordarle a ustedes que Valle Azul es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al WhatsApp +56 961 206 001. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina.
Vive la mejor forma de administrar comunidades con un software adecuado a tus necesidades. Visita EdiPro y al usar esta demostración te darás cuenta lo fácil y práctico que resulta ser tener en tu sistema de servicio de administración el software de EdiPro. Y si te decides a contratar los servicios de EdiPro, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad, incluso ahí puedes apretar, digamos, hacer clic en un lugar, en un botón, y te van a hacer automáticamente un 20% de descuento de manera permanente. No pierdas la oportunidad de mejorar tu servicio de administración, ¿verdad? Y seguir creciendo con tu empresa. Visita www.edipro.cl. ¿Quieres tener la tranquilidad y seguridad de los ascensores de tu comunidad? Ingelif es una empresa en la que se puede confiar plenamente porque su calidad y profesionalismo está demostrado en cada uno de los equipos que actualmente ellos les tienen mantenimiento. Los clientes lo recomiendan continuamente y también Ingelif mide constantemente la satisfacción de sus clientes para seguir mejorando. Ingelif, empresa en ingeniería de transporte vertical y por supuesto también de mantención. Ubícalos en el 225-010-752. CCS Corredores de Seguros cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguros brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctanos en www.ccs.cl. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página aiscertificadores.cl. Y como ya han estado viendo, estamos conversando con Andrés Botá. Él es abogado especialista en temas laborales del estudio jurídico Armis, que además es especialista en temas de copropiedad. Por lo tanto, todo lo que esté relacionado con la copropiedad podemos confiar plenamente en el estudio jurídico Armis. Y por supuesto también lo que está relacionado con la ley laboral. Y justamente sobre esto estamos conversando con Andrés, porque esta situación de cuarentena, de haber vuelto a la fase 2 y capaz que así como están los contagios, capaz que sigamos retrocediendo, es que estábamos viendo las situaciones que se plantean en las comunidades a causa de este tremendo problema, como es el que los aseadores no puedan asistir o no deban asistir a su trabajo debido al impedimento que existe para que eso pueda suceder. Estábamos conversando, André, sobre la ley, digamos, sobre la ley que incluye la protección, digamos, al empleo. ¿Verdad? ¿Hay algún trabajador que pudiera quedar excluido de esta ley de protección? Bueno, respecto de la ley de protección al empleo, a lo que respecta a la suspensión, contiene básicamente tres modalidades. Las modalidades que puede afectar a un condominio es la suspensión por acto de autoridad. El otro tipo de modalidad está pensado como la suspensión de común acuerdo o el pacto de reducción de jornada, están pensados para empresas que han sufrido cierto número de pérdidas en sus ganancias, lo cual por supuesto que no aplica en principio a los condominios, salvo que hiciéramos algún tipo de subterfugio, señalar que la baja de los gastos comunes se equipara a la baja de ganancias de una empresa. Habría que hacer una interpretación, pero en principio, respecto a los condominios, solo aplicaría la suspensión por acto de autoridad, suspensión automática. ¿Qué significa la suspensión automática? Bueno, significa que si por algún acto de la autoridad, como es en este caso la dictación de cuarentena o la dictación de fase 2 los días de fin de semana, un trabajador se ve imposibilitado de prestar sus funciones, entonces lo que va a pasar es que ese contrato se va a suspender de pleno derecho. ¿Qué significa que se suspenda de pleno derecho? Que se suspende automáticamente sin necesidad de firma, de pacto, de anexo alguno. Se suspende
La autoridad, el ministerio dice se va a dictar cuarentena en tal comuna, inmediatamente esos contratos pasan a estar suspendidos durante el plazo que dure la cuarentena. Para hacerlo más práctico, André, hoy día una comuna de la que me acuerdo es La Florida. A contar de hoy están en cuarentena. ¿Qué pasa entonces con lo mismo, para seguir con el mismo tema de los aseadores? ¿Qué pasa con esos aseadores hoy? ¿Deberían ir a su edificio o no? A partir de hoy, los contratos de esos aseadores pasan a estar suspendidos. ¿Qué significa que estén suspendidos? Significa que el trabajador no tiene la obligación de ir a prestar funciones al edificio y, por otro lado, el empleador no tiene la obligación de seguir pagando el sueldo. Okay, por esos días, por eso. proporcionalmente. Pero dame, ya, ok. Yo, como administración, entonces, o la comunidad no va a pagar esos sueldos. Pero hay un trámite que hacer, digamos, en beneficio del trabajador para que no quede, digamos, sin sueldo. ¿Verdad? ¿O no? Efectivamente. Porque, claro, se suspende la obligación de trabajar, la obligación de pagar sueldo, pero hay algunas obligaciones que subsisten. De partida, subsiste la obligación del empleador de pagar la totalidad de las cotizaciones, el 100% de las cotizaciones. Importante aclarar eso porque cuando recién se dictó la ley de protección del empleo, la obligación era del 50% de las cotizaciones previsionales. Entonces ahí generó una confusión porque posteriormente se modificó y se decretó que se tenía que pagar el 100% de las cotizaciones. Particularmente eso, el beneficio de la suspensión automática por la Ley de Protección al Empleo es que el trabajador puede acceder a un subsidio otorgado por el AFC. Para que el trabajador pueda acceder a ese dicho subsidio, el empleador debe ingresar una nómina de trabajadores suspendidos al AFC, cosa que se puede hacer a través de la página web de la administradora de fondos de cesantía, y inscribir a todos los trabajadores que estén en esa condición. El requisito para que esos trabajadores puedan acceder a ese subsidio que es idéntico monto al que ellos hubiesen recibido en caso de haber sido despedidos por necesidades de la empresa. Vale decir, del sueldo, sin incluir asignaciones, vale decir, sin incluir locomoción, sin incluir colación, sin incluir bonos especiales, del sueldo del trabajador se va a pagar un cierto porcentaje dependiendo de la cantidad de fondos que tenga ese trabajador en el AFC, o en el caso de no tener ningún fondo, se establece un determinado porcentaje que va disminuyendo mes a mes, que parte en el 70% del primer mes y puede llegar al último mes al 30%. ¿Qué requisitos necesita tener el trabajador para acceder a este subsidio? Bueno, hay dos posibilidades. En caso de que el trabajador tenga 3 meses de cotizaciones continuas, ya va a poder acceder a ese beneficio. Por otro lado, si el trabajador no tiene 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses, pero sí tiene más de 6 cotizaciones discontinuas en los últimos 12 meses, también va a poder acceder a este beneficio. La cuantía de los meses también se modificó posteriormente a la implementación de la Ley de Protección al Empleo. Antes la exigencia era mayor. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que estos trabajadores accedan al subsidio? Bueno, por un lado, que el trabajador los ingrese en la nómina a la AFC para que la AFC les pague a ellos el subsidio, y por otro lado, que tengan a lo menos 3 meses de cotizaciones continuas o 6 cotizaciones discontinuas en los últimos 12 meses, cualquiera sea el empleador. Ok. André, ¿sería esto obligación del empleador hacer esta nómina y presentarla, o también lo podría hacer el trabajador directamente? No, es el empleador el encargado de hacer la nómina. O sea, sí o sí lo tiene que hacer el empleador. No hay forma de que lo pueda hacer el trabajador por sí mismo. Tiene que llevarlo el empleador. El trabajador sí lo puede hacer, pero en el caso de despido, cuando quiera acceder al mismo subsidio, pero en el caso de despido, si es subsidio por suspensión del contrato, en virtud de la Ley de Protección del Empleo, sí o sí tiene que hacerlo el empleador. Y ahora, ya que mencionaste la palabra despido, para evitarse pagar las cotizaciones, ese empleador o una comunidad, ¿sería factible despedir a algún trabajador a causa de este acto de autoridad?
Es una muy buena pregunta, porque en caso de que estos trabajadores estén suspendidos, la ley de protección al empleo establece una prohibición de despedir. Por eso se llama ley de protección al empleo. ¿Qué significa esto? Bueno, yo no puedo despedir a trabajadores suspendidos por la causal de necesidad de la empresa, que es la causal que se usa en el 90% de los despidos. No lo puedo despedir por esa causal, quedan con una especie de protección los trabajadores, y tampoco puedo despedirlos por casos fortuitos o fuerza mayor, que es algo que pasó mucho al comienzo de la pandemia. Esta ley expresamente prohíbe la utilización de estas dos causales. ¿Cómo yo eventualmente podría despedir? Bueno, técnicamente despedir no se puede, pero sí se puede incurrir en causales de término, que son, por ejemplo, el término del contrato de trabajo por mutuo acuerdo con el trabajador, en cuyo Ya, caso sí o sí tiene que haber un acuerdo genuino con el trabajador, o sea, vale decir, no un acuerdo forzado con él, o no un mutuo acuerdo que en realidad es un despido encubierto y que después el trabajador puede alegar la nulidad, ¿no? En el caso de haber un genuino acuerdo entre empleador y trabajador, que el trabajador diga, ¿sabe qué? No me interesa estar eh, adscribir a la ley de protección al empleo porque me paga muy poco, prefiero que me despida y me pague X años de servicio. Eso se puede hacer, eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es llegar y despedirlo por causa de necesidad de la empresa, o eventualmente también se podría poner término al contrato por una causal de incumplimiento grave, que son las causales que están en el artículo 160 del trabajador. Por ejemplo, conductas de acoso sexual, conductas de abuso, falta a la probidad, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, aunque en la práctica sería imposible incurrir en la causa de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato porque no tendría obligaciones en el contrato. Pero estar sí, asistiendo, claro. claro, eventualmente podría haberse la posibilidad de incurrir en una causal del artículo 160, pero es difícil, porque como el trabajador no estaría operando en el condominio, sería difícil que incurriera en alguna causal. Habría que ver la posibilidad de alguna causal de laboratorio, por ejemplo, que el trabajador fuera igualmente al edificio y incurriera en una conducta de acoso sexual, por ejemplo, pero sería No, sumamente de difícil. acuerdo. Sí, pero para orientarnos más que nada en lo que está relacionado con este acto de autoridad, digamos, de no permitir que los trabajadores vayan a sus lugares de trabajo, especialmente a los aseadores, las comunidades. Entonces, en resumen, alguna comunidad sí podría acogerse a, a este beneficio en el sentido de hacer esta lista y presentarla a la AFC para que sea la AFC la que le pague. Aquí hay de todas maneras, cierto perjuicio para el trabajador, porque no le van a pagar el 100% del sueldo, ¿verdad? Punto uno, Ah, o sí se le pagan, ¿no? no, Y lo tal otro, como te comenté, se le paga un subsidio respecto del sueldo propiamente tal, sin incluir asignaciones, por lo tanto se transforma en un sueldo bastante bajo. ya, por un lado. Y por otro lado, ¿verdad? Que ese trabajador hoy día empezó, que es día 18, ¿verdad? Estoy recién, se van, entonces trabajaron hasta el día 17, estoy poniendo un ejemplo, y van a estar 2 semanas aproximadamente sin trabajar. Pero ellos contaban con el sueldo para para el último día hábil de este mes, ¿verdad? Claro, Y tengo entendido que estos subsidios se demoran a veces hasta 45 días, incluso así es. más, ¿verdad? En ser pagados, ¿verdad? Por supuesto, el trabajador ahí está en desmedro, digamos, se ve enfrentado a una situación grave. ¿Existe la posibilidad de que, por ejemplo, el empleador le pague el sueldo a ese trabajador y que en este caso AFC le pague al empleador el dinero, digamos, que le pagó ese empleador a su trabajador o no? Eh, bueno, no hay ningún inconveniente legal en que el empleador de todas formas pague el sueldo del trabajador, o lo que hemos visto también, le pague la diferencia entre lo que paga el AFC y lo que no, lo que hubiese recibido de forma normal. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es esperar después que ese monto se le retorne a él. O Ah, sea, de ya, ninguna manera el AFC le va a pagar al empleador,
y si el empleador decide realizar ese pago, no debe esperar que se le devuelva, porque Ya. no se le va a devolver. Pero Perfecto. no hay inconveniente en que sí se haga, se puede Ah, hacer. bueno, claro. Incluso, pese a incurrir en suspensión automática, el empleador, si quiere, le podría pagar el sueldo completo. Y es algo que hemos visto que se hace en diversas comunidades. Y así todo, por ejemplo, si el empleador presentó la lista de, de estos trabajadores para que reciban este subsidio, pero a última hora decide igual pagarle el sueldo, ¿verdad? ¿Es lícito que reciban el bono ese, lo que les pague el El AFC? subsidio ¿No hay una es, falta ahí? es lícito siempre y cuando el trabajador efectivamente no haya trabajado. O sea, si efectivamente se suspendió el contrato y el trabajador no asistió esas 2 semanas de cuarentena a prestar funciones, es lícito que reciba el subsidio. Si el empleador aparte le quiere pagar un monto extra Ah, al cual no está obligado, puede hacerlo. Lo que no puede pasar es que un trabajador siga trabajando y además reciba el subsidio. Eso sí que es ilícito. ya, correcto, perfecto, ahí queda absolutamente claro. Ujú. Entonces, siempre va a tener el trabajador un cierto desmedro también en su ingreso, ¿verdad? Si se aplica esto. Pero muchas veces Absolutamente. también sucede que las comunidades desesperadas por la situación, especialmente del aseo, tienen que hacer algo al respecto, y tienen que a los mismos trabajadores, tal vez de los conserjes, como tú dices, pedirles que se queden las 2 horas que establece la ley como para trabajo extra y, digamos, horas extra, quiero decir, y esas 2 horas dedicarlas a la función del aseo. Entonces, los hacen, digamos, o llegan a un convenio que el que tiene que salir a las 3 de la tarde se quede 2 horas más antes, ¿verdad? Y en vez de salir a las 3, sale a las 5 y se le pagan esas 2 horas extra. Y al que debía llegar a las 3, ¿verdad? Le piden que llegue a las 12 o a la 1 y le pagan, digamos, la diferencia, digamos, también con horas extras. Entonces va aumentando su valor. Por lo tanto, sí, muchas comunidades se ven obligadas, aunque no quieran, a aplicar esta suspensión digamos, del empleo para solventar esas horas extras, ¿verdad?, que tienen que pagarle a los trabajadores que sí pueden asistir al edificio. ¿Eso es legal de todas maneras? Efectivamente es legal. La aplicación de horas extra es legal siempre y cuando sea mediante pacto por escrito. Pacto implica que el trabajador también está de acuerdo, o sea, no se lo puede imponer. Y ese pacto sea limitado en el tiempo. Por ejemplo, Sí, lo que dure la cuarentena, que claro. teóricamente no debería durar más de un mes. De acuerdo al nuevo instructivo del Ministerio de Salud, la cuarentena absoluta tiene una duración máxima de un mes. En ningún caso podría durar más de un mes. Entonces, como es un periodo limitado en el tiempo y haciendo un anexo de un pacto de la por escrito, sí sería lícito. Ok, correcto. Eso se puede hacer entonces. Se puede Ahora, hacer. sí, perfecto. Ahora, en este mismo caso, eh, como el toque de queda ahora es a las 10, ¿qué pasa, por ejemplo, si por alguna razón un trabajador se ve afectado y no puede llegar oportunamente a su lugar de trabajo, especialmente en la noche, ¿verdad? El nochero, y el que se tiene que ir por esperarlo, ¿verdad?, para no dejar el cargo votado, se quedó y ya llegó el toque de queda, o muy cercano al toque de queda, en lo cual ni siquiera tiene locomoción para poder llegar a su casa. Esa persona se queda en el trabajo. Y hay dos fórmulas. Una de ellas es que se quede trabajando, a pesar, digamos, de la situación de que ya terminó su turno, porque no le queda otra, ¿verdad? Y se le pagan esas horas extraordinarias. ¿Es legal o no sería legal? ¿Qué pasa en esa situación? ¿Podría ser sancionado el empleador? Sí, podría ser sancionado porque hay un tope diario máximo de jornada de trabajo, que es un tope absoluto, que es de 12 horas. O sea, en ningún caso, ningún trabajador, incluso los que tienen jornada 7x7 en los turnos de minería o los turnos alejados de centros urbanos, todo trabajador en Chile tiene un máximo de 12 horas, o sea, absoluto.
no se pueden trabajar más de esas 12 horas. Entonces, de ninguna manera un trabajador puede prestar funciones por más de esas horas. Y en el caso, ¿podría pernoctar en el condominio? Sí, sí, pero ahí no podríamos ver expuestos a otro tipo de sanciones. Por ejemplo, que el trabajador te pueda alegar a que el lugar en el cual pernocta no tiene las condiciones necesarias para que él pernocte, y ahí nos podríamos ver expuesto a una multa por parte de la Inspección del Trabajo por falta de las condiciones de salubridad y del trabajador. Ahora bien, hay que recordar un punto: los trabajadores que como conserjes autorizados para trabajar, por ser un puesto esencial, sí pueden desplazarse incluso en horas de cuarentena, tienen salvoconducto. O sea, ellos, no hay ningún inconveniente que ellos se desplazan durante esas horas. ¿Cuál es el ¿En toque de problema? Bueno, queda? el toque de queda, claro, ellos se pueden desplazar. ¿Ya? El problema va a ser el transporte público. Claro. El problema va a ser el Habría que transporte público. pagarle, en ese caso, un taxi. Podrán Claro, funcionar los taxis, ¿verdad? se le podría pagar un taxi, claro, Claro. eventualmente, o bien algún servicio de transporte para que el trabajador pueda llegar a su lugar de trabajo. Eso sí se puede hacer. O incluso lo que hemos conocido, que incluso les permiten usar los estacionamientos de visita en caso de que tengan automóvil. Eh, pero sí se pueden desplazar en horas de toque de queda. El problema va a ser siempre el transporte público. Correcto. Ok. Mm. Bueno, queda claro entonces que a pesar de que hubiera toque de queda y a pesar de que no llegase el trabajador de reemplazo, ¿verdad? El trabajador en esta situación, el saliente, no Mm. debiese quedarse a trabajar allí, ¿verdad? Claro. Ahora, si por alguna razón ese trabajador se quedó porque no alcanzó a llegar y se le da un lugar donde poder pernoctar, aunque no sea, digamos, el Hotel Hyatt, ¿verdad? Pero él puede dormir ahí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Podría recibir alguna sanción la comunidad si él reclama que tuvo que quedarse una noche y no le pagaron? Pero a dormir, se Bueno, quedó a descansar. ahí está la diferencia. Si es que él se queda a dormir en el condominio y él consiente en quedarse ahí a dormir sin realizar ningún tipo de función, ¿vale? Si, sin estar trabajando, él Claro, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es continuar trabajando en más de 12 horas continuas. Eso sí está absolutamente prohibido. Lo que podría alegar el trabajador es que las condiciones en que está durmiendo no son las ideales, o bien podría reclamar que se le está obligando a quedarse en el condominio. No se le puede obligar de ninguna manera. no, De por ninguna manera. supuesto que no. Tiene que ser algo consentido, o sea, que el trabajador esté de acuerdo en eso. Y si no, la otra opción es conseguir el salvoconducto. Hay que sacar un salvoconducto para los trabajadores que se desplacen en hora de toque y queda. Claro. Conseguir este salvoconducto para efectos de que él se pueda desplazar en las horas. Y si no hay Y transporte mandarlo en un público, taxi por último. claro, exacto. Ok. Bueno, hemos estado con Andrés Bontá, abogado especialista en temas laborales del estudio jurídico ARMIS. Se nos hizo muy poco el tiempo. Sí. Yo creo que al final las preguntas que te pude hacer son muy pocas, pero te agradezco muchísimo porque pudiste profundizar bastante y aclararnos muchísimo todo lo que te preguntamos y que le va a servir, por supuesto, a los administradores, a los copropietarios en general, los integrantes del comité y a los mismos trabajadores que escuchan el programa. Así que Así es. muchísimas gracias, Andrés, por haber estado con nosotros. De nada, Aníbal. Un saludo a ti y a todos los auditores. Estén muy bien. Ok, bien. Estuvimos con Andrés Bontá, él, como les contaba, es del estudio jurídico ARMI, que son auspiciadores nuestros también. Nos vamos a una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y ahora con un tema que nos involucra a todos los que estamos relacionados con la copropiedad, a los administradores, a los comités de administración, a los copropietarios en general, incluso a los usuarios, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque el tema de las auditorías y del gasto común es algo que da para mucho, pero muchas preguntas, muchas consultas. Y para eso entonces tenemos una invitada, pero antes de presentarla, voy a recordar a ustedes que Valle Azul es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al WhatsApp +56
961-206-001. Bahía Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Armis es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y civiles con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. Y lo acabamos de ver con nuestro invitado anterior. Por lo tanto, Armis es la solución legal para las comunidades. ¿Dónde los ubica? En www.armis.cl. Y también tenemos a Edipro, que es el software de administración que está adecuado a las necesidades de los administradores. Por lo tanto, visita edipro.cl y allí entonces puedes usar la demo que ellos tienen para ver lo fácil y práctico que resulta ser este servicio de software. Y si te decides a contratar los servicios de Edipro, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y ellos te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente a tu contrato, es decir, no solamente por 1 o 2 meses, sino que durante toda la vigencia de tu contrato con ellos. No te pierdas esta oportunidad de mejorar tu servicio y seguir creciendo. Recuerda, lo puedes visitar en www.edipro.cl. ¿Quieres tener la tranquilidad y seguridad en que tus ascensores están funcionando de la manera correcta? ¿Quieres tener la tranquilidad y seguridad sabiendo que todos los servicios de mantenimiento de tus ascensores se están ejecutando de la manera apropiada? Bueno, para eso está Ingelif, que es una empresa de ingeniería vertical de mantención en la que puedes confiar y vivir tranquilo. Por lo tanto, puedes llamarlos al 225-010-752. Ingelif.cl también. CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguro brinda una protección personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctanos en www.segurosccs.cl o en el teléfono 228-338-715. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificado del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Para más información, visita la página www.aiscertificadores.cl. AIS Certificadores, elevamos tu seguridad, por lo tanto, ven y certifica con nosotros. Y tal como le habíamos prometido, y ustedes pueden ver en la pantalla, está con nosotros Ana María Rojas. Ella es contadora auditora, máster en auditoría de estado financiero y, ojo, y experta en auditorías en comunidades. Hola Ana María, ¿cómo te va? Hola Aníbal, buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno, qué gusto de tenerte en el programa. Por primera vez y por fin logro convencerte para que nos vengas a enseñar sobre este tema tan importante que está relacionado con las auditorías. Bueno, espero poder comunicar algo de lo que significa este trabajo. Perfecto, ok. Bueno, lo primero que debo preguntarte, como para orientarnos después hacia las auditorías, es en realidad qué son los gastos comunes, de dónde salen y por qué se deben cobrar todos los meses, como para introducirnos después al mundo de la auditoría. Bueno, mira, en realidad la ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria, en su artículo 2, la lista y clasifica los gastos comunes. Pero en concreto, ¿cómo se originan? ¿Y por qué un copropietario los tiene que pagar? Sí. Es muy simple. El copropietario es dueño de su unidad, ¿no es cierto?, de su casa o de su departamento, pero además de unos denominados bienes de uso común, que son los bienes necesarios para la existencia, la seguridad y la conservación del condominio. Lógicamente, estos bienes requieren una mantención, unas reparaciones, unas certificaciones, etc. Y por ejemplo, tenemos el caso de los ascensores que necesitan ser certificados y mantenidos, las calderas, los jardines, las salas de bomba, las piscinas, etc. Y además necesita un personal que ejerza las labores de protección del condominio, la limpieza,
de las áreas comunes, y además está el pago de los servicios básicos, la luz, la calefacción, el teléfono, el agua, el gas, etc. Y eventualmente también ocurren gastos extraordinarios. Entonces, estos gastos deben ser financiados por los copropietarios y necesitan ser controlados y pagados e informados para dar un cierto orden y no afectar los fondos de que dispone el condominio. Y lógicamente, para no afectar los presupuestos de los copropietarios, se cobran de manera mensual. Hay algunos casos que también se acuerdan periodicidades distintas, pero eso en general ocurre en condominios familiares o condominios muy pequeños. La normalidad es que se cobren de manera mensual. Ok. Ahora, esto de los gastos comunes, hemos visto, ¿verdad? Y aquí a veces la gente nos reclama, ¿verdad?, de cómo se calculan, ¿verdad? ¿Por qué a mí en este departamento, ¿verdad?, que es casi igual que el de mi vecino, me salen 1.500 pesos más que a él? ¿Verdad? ¿De dónde salen? ¿Quién inventa el cálculo de los gastos comunes? ¿Es porque el administrador le cayó mejor o peor a un copropietario residente que le va a cobrar? Bueno, no exactamente. La ley 19.537 en su artículo 3 dice que el derecho que le corresponde a cada unidad sobre los bienes de dominio común se determinará en el reglamento de copropiedad, atendiéndose al avalúo fiscal de la unidad. Aquí aprovecho de especificar que el primer reglamento de copropiedad lo establece la inmobiliaria, la constructora, es decir, cuando un copropietario compra una unidad, recibe una copia de dicho reglamento y por lo tanto conoce el porcentaje de dominio que le corresponde sobre los bienes comunes y por lo tanto sobre esos gastos comunes que se van a generar, ¿verdad? Por lo tanto, ahí cuando la inmobiliaria calcula este porcentaje que después se ve como prorrateo, pero que es un porcentaje de dominio común, ¿verdad? Lo hace antes de haber vendido la unidad, por lo tanto no sabe a quién se la va a vender, ¿verdad? Exactamente, es decir, va a depender del tamaño de mi unidad y del avalúo fiscal, ¿no es cierto?, que tenga mi unidad, el porcentaje que me va a corresponder dentro de ese total del edificio o del condominio de casa. Ok, entonces para aclarar a algún residente especialmente, te voy a hacer la siguiente pregunta. Y no me castigues por la pregunta que te voy a hacer ni me retes, pero es necesario hacerla. Entonces, ¿cómo se calcula un gasto común? Por ejemplo, esta comunidad, si sumo todos los gastos, ¿verdad?, aparecen allí 10 millones de pesos. Entonces, ¿cómo sé yo que lo que me están cobrando a mí de esos 10 millones es lo correcto? Bueno, el cálculo es muy simple, ¿no es cierto? Yo voy a tener una lista de gastos, la luz, el agua, el personal, etcétera, etcétera, y me va a dar un total que tiene que coincidir, ¿no es cierto?, con lo que yo he pagado. Pero después tengo que distribuirlo, es decir, cada copropietario debe recibir su exacta porción de esos gastos, y entonces en ese minuto recurro al prorrateo que se llama, que es esta tabla de la que hablábamos, que indica el porcentaje de copropiedad que tiene cada copropietario sobre los bienes comunes, es lo que hablábamos recién, que es lo que trae el reglamento de copropiedad. Ese prorrateo, si yo tengo 100 departamentos, ese prorrateo va a traer 100 porcentajes de dominio y al final me va a sumar un 100%. Claro. No tengo ninguna manera de perderme. Ahora, mi departamento o mi casa puede tener un porcentaje distinto de dominio en razón a mis metros cuadrados, mi ubicación, etcétera, a mi avalúo fiscal. Correcto. Ok. Entonces, para hacerlo más sencillo, podríamos decir que si para hacerlo más fácil en realidad, para mi unidad, ¿verdad?, el porcentaje de prorrateo es 1.
Por lo tanto, yo a esos 10 millones lo multiplico por 1 y me va a salir entonces el monto a pagar. Por 1%, ¿no? Porque si lo multiplicas por Claro. 1 te van a salir los 10 millones. Pero Sí, si le correcto. multiplicas por tu porcentaje, ¿no es cierto? Te va a salir el importe a pagar sobre esa lista, ese El listado de gastos. 1%. Claro, Correcto. pero no te olvides que la ley también define que cada condominio debe constituir un fondo de reserva. Entonces, Ya. cuando yo preparo la lista de los gastos, ¿no es cierto? Y determino el gasto común y le prorrateo a cada unidad ese gasto, también en una línea aparte voy a determinar con qué porcentaje debe concurrir esta unidad a este fondo común. La mayoría de los edificios lo estiman en un porcentaje. Dicen, mira, vamos a cobrar un 5% del total del gasto común como fondo y lo vamos a ir juntando. Okay. Entonces, yo como copropietario, con mi prorrateo, tengo que contribuir también a ese fondo. Obligatoriamente, ¿verdad? Eso no es voluntario. Obligatoriamente. Ahora, el fondo de reserva está establecido por ley. El edificio lo tiene que definir y lo tiene que mantener. Pero hay comunidades que también generan y acuerdan en asamblea, ¿no es cierto?, otros fondos. Claro. Por ejemplo, es muy común encontrar que hay comunidades que hacen un fondo para pagar indemnizaciones al personal cuando hay que despedir. Claro. Entonces, bueno, a veces también quieren pintar y el edificio es muy grande y el coste de pintar es muy caro. Entonces dicen, mira, vamos en diciembre, ¿no es cierto?, vamos a pintar y vamos a empezar a constituir un fondo. Eso también se acuerda en asamblea y se determina cuánto hay que juntar y de qué manera se va a cobrar. Todos esos fondos que la comunidad acuerda constituir también se cobran y también se informan en esa misma planilla en donde yo anteriormente he informado los gastos comunes. Perfecto. Ahora, siguiendo hablando de los gastos comunes, de acuerdo a la ley, ¿qué debe detallarse allí en esos gastos comunes? La ley detalla 4 tipos de gastos y en general todos los administradores utilizan esa clasificación porque te permite la comparación, ¿vale? Que te permite un orden. En primer lugar, la ley habla de los gastos de administración. Los gastos de administración contemplan las remuneraciones del personal y el coste del administrador, lo que se le paga al administrador. Ahora, cuando hablamos de remuneraciones del personal, aquí incluimos tanto el personal propio como si yo he contratado un tercero para que me administre el personal, para que me provea el personal. De las dos maneras, el gasto de personal siempre va a ir bajo ese rubro gastos de administración. Okay. Después tenemos los gastos de mantención. Disculpa, y perdona, Ana María, y dentro del gasto de administración no solamente van los sueldos, sino que también la parte previsional, ¿verdad? El pago previsional. Es que en Chile la previsión es de coste del empleado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que poner en el gasto común lo que me cuesta total, ¿vale? Además del total del gasto que yo genero por el personal, si yo te digo a ti, mira, tú vas a ganar 1.000, ¿no es cierto? El coste del edificio va a ser 1.000. Al empleado le voy a descontar los impuestos que los voy a mandar a impuestos internos, le voy a descontar las leyes sociales que la voy a mandar a la AFP, pero mi coste es 1.000, ¿verdad? Correcto. Y además hay un coste del empleador, ¿no es cierto?, que está dividido en 2 o 3 porcentajes que también se agrega, ¿ya? Y ese total es el que la comunidad se tiene que repartir. Perfecto, ok. Entonces ya habíamos visto en el detalle, digamos, en la forma de detallarse los gastos comunes, lo de administración. ¿Qué más viene? Bueno, después de eso tenemos los gastos de mantención. Los gastos de mantención son todos los gastos necesarios para mantener en correcto servicio todos los bienes de dominio común. Los ascensores, las bombas de agua, las calderas, los jardines, las piscinas. También aquí nos encontramos con la limpieza de las áreas comunes, la reposición de luminaria y todo ese tipo
de gastos de la mantención del condominio. Después tenemos otro epígrafe que son los gastos de reparación. Y los gastos de reparación son en los que se invierte para reparar desperfectos o deterioros o cambios de piezas o de parte de los bienes de dominio común, que se ponen en una línea separada. Entonces, disculpa, significaría entonces que, por ejemplo, si yo tengo que hacer una reparación en los ascensores, ¿verdad? Y esa reparación, porque tuve que cambiar un repuesto, me cuesta, no sé, 1.000.000, por decir cualquier número, ¿eso lo tengo que poner en mantenimiento, en mantención o en reparación? Ojo que en el contrato que yo hago con la empresa mantenedora, ¿no es cierto? Puede haber una cierta cantidad de reparaciones o de repuestos que están incluidos en el contrato. Entonces, si esta reparación es una reparación extraordinaria, aquí viene otro detalle, ¿no es cierto? Que puede ser que esa reparación sea muy significativa, que haya que cambiar un repuesto muy importante, y en ese caso yo no voy a llevar este gasto de reparación al gasto común, sino que lo voy a llevar al fondo de reserva, porque para eso está el fondo de reserva. Ya, ahí vamos después a entrar en un detalle. Pero ¿dónde lo clasifico yo, esta reparación? Que en Si lo realidad vas a a lo mejor me llevar, costó... ¿sí? claro, mira, si la reparación es de muy alto coste, ¿no es cierto? Ya no va a ir en los gastos comunes, lo voy a detallar abajo, donde detalle el movimiento que tuvo mi fondo de reserva en el mes. Ya. Ahora, si el gasto el repuesto está dentro del contrato de mantención, a mí no me va a costar nada. Es de coste Pero la mayoría no lo está. La Esos mayoría no lo está. son Y en solamente ese los caso, contratos full, ¿verdad? claro, y en ese Full caso, si service. el repuesto es de un valor no significativo, se va a ir evidentemente a los gastos de reparación. Ya, correcto. Disculpa la interrupción. No te Entonces, preocupes. falta otro para eso, ¿no? Sí, nos falta el más corriente, ¿no es cierto?, que son los gastos que la ley llama de uso o consumo, pero en realidad son los servicios básicos o los servicios colectivos. El agua, el gas, la energía eléctrica, el teléfono o la internet cuando el condominio también tiene internet para los empleados. En el caso, por ejemplo, en que este edificio donde yo estoy no tuviera cámaras, ¿verdad? Ni ningún registro de esas cámaras se me fue, cámara de circuito cerrado de televisión. Y yo quiero que los conserjes pudieran tener eso, la comunidad quiere, porque de esa manera se sienten más seguros, ¿verdad? Se implementa. Y entonces la comunidad gasta una cantidad determinada en implementar todo el sistema, no solamente la compra de los materiales, sino que también el pago de los técnicos que hagan la instalación en todos los sectores donde nosotros hemos decidido que existan estas cámaras. Eso, ¿dónde debo registrarlo dentro de estos 4 ítems que tú acabas de señalar? Mira, la verdad es que en general un gasto de tal envergadura, porque eso no va a ser barato, ¿no? Esto te va a tener un coste importante. En esos casos, en general, el comité o la asamblea definen en el momento de aprobarse la instalación que si se va a pagar vía gastos comunes en cuota o se va a pagar vía gastos comunes de una vez, lo cual impactaría significativamente el gasto común del mes, o se va a llevar al fondo reserva, contra fondo de reserva, que en realidad el fondo de reserva está para eso, para los gastos extraordinarios, para los altos costes de mantención y para los gastos de certificación. Entonces, Ya, para pero no espérame, afectar... a ver si entiendo bien. Hay otro ítem, ¿verdad? Que es el gasto extraordinario. Entonces, y porque igual hay que cobrárselo a la comunidad, porque Sí. no es una emergencia, digamos, como para usarlo en los fondos de reserva. Debemos recordar que en la gran mayoría de las comunidades no les sobra la plata en el fondo de reserva, sino que siempre están como muy justos. Por lo tanto, si yo tengo que cobrárselo a la comunidad, ¿en qué sector o en qué ítem lo debo colocar para que sea correcto y después en una auditoría no me lo echen en cara? Mira, ¿Perdón? cuando tú me dices de que se lo tengo que cobrar a la comunidad, por la vía que yo lo deduzca, ¿no es cierto? Siempre va a ser cobrado a la comunidad.
ya sea que lo cobre de una vez y los deje a todos temblando con el presupuesto, o que lo meta en el fondo de reserva. De todas maneras, se lo voy a cobrar a la comunidad, porque le voy a deducir el fondo que tiene. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo defino, cuando la comunidad define hacer una inversión tan importante, ¿no es cierto? Lo más normal es que o constituya un fondo separado, por ejemplo, para pintar, o que lo lleve directamente al fondo de reserva si es que alcanza. Porque si alcanza el fondo de reserva, se tira contra el fondo de reserva. Si no alcanza, se constituye un fondo o se espera hasta tener constituido un importe, ¿no es cierto?, para poder pagar ese gasto, y que no signifique que de la noche a la mañana yo instale un sistema que me va a costar unos cuantos miles y que yo tenga que repartirlo entre 80, 100 personas en un solo mes. Pero Eso es lícito, por ejemplo, perdona Ana María, es lícito, por ejemplo, que me cueste lo mismo que tú estás diciendo, 10, ya, 1 millón para seguir con el mismo número, ¿ya? verás que yo diga, a ver, estos 10 este millón, nosotros tenemos que pagarlo al contado porque nos salió más barato, lo sacamos del fondo de reserva, pero se lo Sí. cobramos a la comunidad como para devolverle al fondo de reserva lo que nos prestó. 10 cuotas, por ejemplo, ¿es legal eso? ¿Es correcto? Claro que es legal, pero ¿cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es que el fondo de reserva es para eso. El fondo de reserva es para gastos extraordinarios de alto impacto, no gastos extraordinarios pequeños, sino que gastos extraordinarios de alto impacto, gastos de certificación, gastos de reparaciones significativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes de efectuar el gasto, la comunidad tiene que acordar cómo lo va a financiar, ¿ya? El administrador no va a girar un cheque y a pagar y cobrar sin que la comunidad, la asamblea o el comité haya definido previamente cuánto es lo que puede gastar y en qué y cómo lo va a financiar. Ok, ahora Es en como el en tu caso, casa, ok, es como en tu perfecto, casa, claro. sí. En el caso de los gastos comunes, ¿qué debo yo como administrador detallar allí? ¿Qué tengo que Mira, poner? sí, mira, en el desglose que te comentaba, ¿no es cierto? Administración, ¿Ya? mantención, Sí, reparación, etcétera. Yo puedo llevarlo como una sola línea. Por ejemplo, si yo tengo 7 personas, yo puedo poner una línea que diga gastos de personal, 6 millones. Pero va a depender de cada comunidad la extensión que quieran darle a la amplitud que quieran o el desglose. Hay comunidades que te piden que pongas el nombre de la persona y cuánto gana. Otras comunidades quieren el detalle completo, quieren los anticipos que se les dieron, el líquido, etcétera, etcétera. Y hay algunas comunidades que incluso te hacen calcular el porcentaje del coste del empleador que le significa a cada empleado. Es decir, la apertura que yo le voy a dar a esos gastos depende un poco de lo que el comité o la asamblea hayan definido. Ahora, correcto. lógicamente, en los gastos de reparación, ¿no es cierto? Si yo tengo 10 o 15 facturas de distintos gastos por pequeños importes, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer un desglose de 15 líneas. Voy a hacer una sola línea y voy a poner reparación del bicicletero de tal, ¿cierto? Y voy a poner el importe total. Eso queda un poco a criterio del administrador, ¿no es cierto? Cuando son gastos pequeños, pero siempre tenemos que conservar la claridad y que no se preste a duda el importe que yo estoy escribiendo. Pero tampoco, digamos, hay que exagerar en el detalle. Por ejemplo, compré los artículos de aseo, compré 3 escobas, 3 mopas, 6 Exacto, paños de sacudir. O sea, no es necesario, ¿verdad? exacto, a Hay eso me que, refería. El nivel de detalle, ¿no es cierto?, va a ir un poco ligado al criterio, ¿no es cierto?, del administrador, lógicamente, y a lo que la comunidad también exija, ¿no es cierto?, como desglose. Porque como te decía antes, algunas comunidades quieren que los gastos de personal vayan los 10 empleados con todo su claro, asunto, y otros quieren una línea que diga gastos de personal. correcto.
Ok. Por lo tanto, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, el detalle de los gastos comunes, digamos, en cuanto a cada una de las glosas, con todo esto va a depender de lo que la comunidad requiera de la administración. Es decir, es la Claro, comunidad la que dice cómo va a detallarse su gasto común. el administrador puede hacer una propuesta, ¿verdad? Al principio digamos, de la gestión, ¿no es cierto? Va a hacer una, una, una presentación y va a decir, este es el gasto común, se lo van a revisar y el comité va a decir, oye, pero que aquí tú tienes 1.000.000 de pesos en gastos de servicios básicos y esto no me suena, o sea, ¿qué es lo que hay aquí? Entonces, en ese minuto el administrador dice, mira, aquí hay gas, agua, etcétera, y hace un desglose y el comité le puede decir, oye, mira, nosotros queremos el desglose, ¿sabes? Queremos conocer exactamente cuánto nos costó el agua, cuánto nos costó la factura de gas, cuánto nos costó el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, Ok. esa es un Entonces, poco la idea, que no mandar una hoja que tenga 3 páginas con un montón de gastos, porque claro, si yo cojo la libreta de gas de ingresos y egresos, ¿no es cierto? Voy a tener un listado de todos los cheques que hice durante el mes. Pero eso claro. por eso los clasifico y por eso hago un resumen ejecutivo de los gastos, de tal manera que se entiendan bien y que no haya dudas importantes sobre lo que estoy informando. Correcto. Ok. Ahora, en el caso de las comunidades, que durante el año pasado se llegó a ciertos extremos de morosidad, ¿qué puede pasar en una comunidad donde haya mucha morosidad? Mira, la morosidad hoy por hoy es uno de los problemas más importantes que tiene el administrador. La morosidad provoca un descalabro financiero al condominio. Eh, una comunidad que tenga un buen fondo de reserva no significa que cuando haya morosos, la comunidad pueda sacar el dinero del fondo de reserva para cubrir los gastos básicos, los gastos generales. La morosidad hace incluso quebrar el presupuesto financiero en algunas comunidades cuando es muy alto. Entonces, para estos efectos, la ley tiene algunos resortes, ¿no es cierto?, para evitar que se produzca esta morosidad, y uno de ellos, digamos, el más elemental, ¿no es cierto?, que es como una medida de presión, es aplicarle una multa. Y que también cada comunidad la define, ¿no es cierto?, en cuanto a su importe en su reglamento de copropiedad. Pero también después de eso viene otro resorte, que es cuando ya la morosidad ha pasado de 3 meses y la ley le faculta al administrador y al comité para suspender el servicio de electricidad de la unidad. Pero Ok. también ¿Sí? hay otra cosa que no siempre, los administradores siempre tratamos de que la sangre no llegue al río. Pero la ley 19.537 en su artículo 4, y te lo voy a citar textualmente, dice: ¿Ya? si por no contribuirse oportunamente a los gastos se viere disminuido el valor del condominio o surgiere una situación de riesgo o peligro no cubierto, el copropietario causante responderá de todo daño o perjuicio. Y aquí ya la cosa se pone mal. Muy Porque pesada. fíjate tú que si yo tengo un 40% de morosidad en un condominio, y considerando que solamente el personal es alrededor del 40-45% del coste de los gastos del mes, y a eso le agregamos las mantenciones, las certificaciones y contratos que yo tengo que saber pagarlos mensualmente, los seguros, etcétera, que yo no puedo suspender los pagos, me puedo quedar sin dinero en algún momento. ¿Y qué es lo Incluso que para voy a pagar los hacer? gastos básicos, claro. Claro, ¿y qué es Bueno, lo que voy a hacer? No puedo dejar de pagar el gas, no puedo dejar de pagar la luz. Entonces, así a lo es. mejor, claro, a lo mejor decido no hacer la mantención del ascensor y el ascensor se cae. Claro. Entonces, ¿qué es lo Ahí que pasa? viene un Ahí viene problema. la responsabilidad del que no ha pagado. Así Bueno, es. Bueno, mira, en último término, porque hay otras responsabilidades más arriba, sí, y pero la esa ley también lo vamos a ver hace más adelante. copartícipe, claro. Ana María,
Estamos con Ana María Rojas, ella es contadora auditora, máster en auditoría de estado financiero y también experta en auditoría de las comunidades. Debemos irnos a una pausa y volvemos inmediatamente para seguir atacándola con preguntas relacionadas con estos gastos comunes y también sobre las auditorías. Bien, ya estamos de vuelta otra vez en el programa Hablemos de Copropiedad. Y antes de seguir conversando con nuestra amiga Ana María, debo recordarle a ustedes que Valle Azul es la empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al WhatsApp +56 961 206 001. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Armis es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales, de copropiedad, laborales y civiles, con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. Armis lo puedes ubicar en www.armis.cl. EdiPro es la mejor forma de administrar tus comunidades porque es un software adecuado a las necesidades de los administradores. Visita edipro.cl y al usar la demo te vas a dar cuenta de lo fácil y práctica que es este servicio. Y si decides contratar los servicios de Edipro, recuerda que decirles a ellos que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y ellos te van a hacer un 20% de descuento en el plan total y por todo el tiempo que dure tu contrato. Si quieres tener la tranquilidad y seguridad en los ascensores de tu comunidad, Ingelif es la empresa adecuada para esto. Llevan muchos años en el servicio de atender a las comunidades con bastante calidad y también profesionalismo. Por lo tanto, Ingelif es la empresa de ingeniería de transporte vertical y de mantención en la que puedes confiar y vivir tranquilo. ¿Dónde los ubicas? Puede ser por teléfono en el 225-010-752. CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia, yo diría que ya 22 porque está quedando antiguo esta lectura, asesorando y asegurando a las comunidades de edificio y condominio. CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctalos en seguroccs.cl o en el teléfono 228-338-715. Y tenemos también a nuestros amigos de AIS Certificadores, que es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte verticales, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para más información pueden encontrar en el sitio web de ellos, que es aiscertificadores.cl. Y tal como les decía, estamos conversando con Ana María Rojas. Ella es auditora, contadora auditora, máster en auditoría de estado financiero y experta también en auditorías de comunidades. Y ahora, Ana María, quiero ya ir directamente a lo que está relacionado con las auditorías para las comunidades. ¿En qué consiste una auditoría, sea a una comunidad de edificio o de condominio? Bueno, una auditoría en términos simples, ¿no es cierto?, es la revisión de los controles internos, no solo de la finanza del edificio, sino que también de la gestión. Tenemos que recordar de que una mala gestión, por ejemplo, no reviso los ascensores periódicamente, no llevo bien llevada la nómina del personal, me puede generar multas, me puede generar daños, me puede generar perjuicio, y eso también me afecta a las finanzas del condominio. Entonces, yo tengo como auditor que, si el condominio quiere contratar auditoría de gestión y auditoría financiera, en ese minuto la labor nuestra es atacar por los dos frentes. Se hace este trabajo por distintas personas. Unos son expertos en finanzas, otros expertos en gestión. Y se revisa que se hayan hecho todas las mantenciones, que se hayan realizado las certificaciones. En realidad lo que se revisa es que se haya cumplido con la normativa legal, sanitaria, laboral,
es decir, que se hayan invertido eficazmente los recursos de la comunidad con fin de evitar sanciones por incumplimiento, y se evalúan los distintos procesos que debe llevar a cabo una comunidad. Se presta atención a las licitaciones que se han llevado a cabo para contratar estas mantenciones o estas certificaciones, ¿no es cierto? Se comprueban que se hayan realizado las certificaciones de todos los elementos que necesitan certificación o mantención dentro del condominio, y que se hayan hecho las licitaciones y se hayan hecho los contratos, y que las facturas, y ahí entra ya la auditoría financiera, que las facturas se hayan pagado en apego a la licitación, en apego al contrato y en apego a la factura y en apego al trabajo realizado, porque Eso, yo puedo eso tener... significa, perdona, Ana María, que hay dos grandes ítems dentro de la auditoría. Uno de ellos es el de gestión, como tú señalas, y el otro financiero. Exacto, están siempre entrelazados, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la persona que revisa la gestión va a ver que hayan unas licitaciones, va a ver que haya un contrato, va a ver que se haya hecho el trabajo, ¿no es cierto? Y la persona que revisa la finanza, la parte financiera, va a ver que esa factura se apegue a lo que dice el contrato y que realmente se haya comprobado que se hizo el trabajo. Y Porque una yo puedo tener comunidad podría solamente contratar los servicios de uno de estos ítems, o siempre van ligados los dos. es que, bueno, sí, una comunidad puede contratar, ¿no es cierto?, solo la gestión, ¿es verdad? Pero no va a terminar de conocer si cuando pagó, pagó lo correcto. Y Y podría cuando ser le al cobran, revés. Podría ser al revés, también. por ejemplo, la comunidad sospecha, ¿verdad?, que la administración o el comité están haciendo ciertos malabares, entonces quiere contratar una auditoría para que revise los números, la finanza. ¿Es Bueno, posible mira, eso? sí, efectivamente se puede hacer una auditoría que es solamente financiera, ¿no es cierto? Y al final el auditor financiero va a terminar revisando igual, ¿no es cierto?, que Ah, se hayan hecho las licitaciones, que se hayan hecho los contratos, etcétera. ya. Ahora, tú tocaste un punto medular. Generalmente la comunidad contrata el servicio de auditoría cuando ha visto que tiene un problema, lo contrata in extremis. Ha detectado que algo está fallando, ¿no es cierto? Ha detectado que hay gastos que no concuerdan, y está detectando que hay alguna anomalía, y en ese caso contrata la auditoría. Yo quería significar la importancia de contratar una auditoría periódica, y de hecho muchos reglamentos de copropiedad de nuevas comunidades indican de que la comunidad tiene que hacer una auditoría periódica. No significa una vez al año, pero puede significar una vez cada 2 años, ¿verdad? Porque el auditor, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, analiza el conjunto y tiene la capacidad para detectar, sugerir y aconsejar, ¿no es cierto?, cómo hacer las cosas de una manera de acuerdo a cómo se hacen los negocios. Porque, por Ok. ejemplo, si yo voy a contratar a un servicio que me entregue, un proveedor que me entregue, por ejemplo, periódicamente los elementos de limpieza, ¿no es cierto?, voy a querer llegar a un acuerdo para que me haga un descuento. Entonces, Ahora, voy a necesitar... en el caso de la auditoría, que en este caso ya entiendo que debiera ser completa, ¿qué Ujú. documentación requieres tú o cualquier otro auditor para ejecutar esta auditoría de manera correcta? ¿Qué debería entregar la administración a esta Al auditora? equipo de auditoría. Mira, Sí, sí. voy a tratar de sintetizarlo, porque en realidad, si te lo dijera en términos prácticos, te diría dame todo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que, qué es lo que la auditoría financiera va a exigir en primer término, ¿no es cierto? Es la libreta o el libro de ingresos y egresos, las cartolas bancarias, las conciliaciones bancarias y toda la documentación que justifica todos los pagos dentro del periodo que se contrató. O sea, se contrató por un año,
para ese periodo necesitamos toda esta documentación. Pero para realizar una auditoría efectiva, ¿no es cierto?, yo voy a necesitar mucha otra información que no es netamente las facturas y los vales y los tickets. Voy a necesitar el reglamento de copropiedad, porque tengo que entender qué es lo que la comunidad ha acordado, o qué se rige, ¿no es cierto?, la comunidad, Claro. qué obligaciones tiene. Voy a saber los porcentajes de prorrateo que tienen que coincidir con los que se están aplicando. Voy a necesitar el reglamento interno, el reglamento del plan de emergencia actualizado. Voy a necesitar el acta de designación del comité de administración y sus facultades. Voy a necesitar las actas del comité y las actas de asamblea para ver qué cosas se han acordado. Bueno, y todo, o sea, los contratos de proveedores, de contratistas, las licitaciones Ahora, correcto. En el caso que haya una auditoría, ¿la administración tiene que entregar todo eso en físico o puede mira, ser, digamos? sí, aquí hay un detalle. Hay muchas comunidades que están contratando los servicios de software, ¿no es cierto?, que se han estado implementando últimamente y que permiten que el administrador, aparte de subir el gasto, o sea, aparte de digitar, ¿no es cierto?, el gasto y hacer la conciliación, también suba a la plataforma la factura y suba el contrato y suba una serie de documentación. Entonces, cuando el auditor va a hacer el trabajo, que lo puede hacer desde remoto, le dan un acceso, una clave de acceso que es solo para leer. Y no puede tocar las cifras, solo leer. Y en ese minuto puede consultar la documentación que justifica el gasto, ¿vale? Pero también hay otra clase de documentación que sí la tiene que entregar en físico, que es, por ejemplo, las actas de designación, la escritura. Bueno, incluso una escritura la puede mandar en PDF, ¿no es cierto?, por el Ya. correo electrónico o en un repositorio de documentación. Ok, entonces ya no es tan necesario, digamos, andar, digamos, con los paquetes, digamos, andar con toda esa No, cantidad de archivadores como era antes, porque todo eso no, yo no, lo no, puedo subir, digamos, o lo puedo claro, escanear y sí. mandarlo todo, digamos, por correo electrónico o Se por usa un alguna sistema, plataforma. claro, se usa un sistema de repositorio de documentación, como podría ser Dropbox, por nombrarte uno Eso, sencillo, claro, y te puede mandar por ahí toda la documentación sin necesidad que el auditor vaya ni que el cliente venga. correcto. Ok, ahora, ¿qué es lo que, de acuerdo a tu experiencia, lo que tú revisas con más en detalle para saber si hay alguna irregularidad? Bueno, mira, respecto de la auditoría de gestión, ¿no es cierto?, se revisan todas las certificaciones y mantención, etcétera, lo que ya hemos hablado. De la parte financiera, ¿no es cierto?, uno de los gastos más importantes es el gasto personal, y es que además tiene un riesgo muy importante. O sea, si yo pago mal las remuneraciones, me puedo meter en un lío de los buenos, ¿no es cierto?, con la inspección del trabajo y con impuestos internos. Entonces, las remuneraciones se suelen revisar con el máximo detalle. Para eso es importantísimo que la comunidad provea de la carpeta del personal, la carpeta de cada persona. En esa carpeta, ¿no es cierto?, yo me voy a encontrar el contrato de trabajo actualizado, me voy a encontrar los acuerdos de horas extra que tienen que ser renovados cada 3 meses, me voy a encontrar, ¿no es cierto?, las amonestaciones, las vacaciones, etcétera, todo lo que, digamos, le afecta a cada una de las personas y que me va a permitir revisar el libro de remuneraciones y concluir de que está correctamente calculado, y luego también me va a tener que proveer de los pagos a Previred y de los pagos de impuestos para poder ver que se han cumplido los pagos en el tiempo correcto y por el importe correcto. Otra Ok, cosa que se ve también es que, por ejemplo, suponte dentro de los gastos básicos hay gastos importantes como son el agua y la luz del edificio o de la comunidad. Entonces, por ejemplo, yo podría ver que hay una factura de 2 millones de pesos y digo, voy a ver esta factura, la puedo ver en el mismo software o me la pueden mandar, ¿no es cierto? Pero yo no solamente voy a ver que la factura venga a nombre de la comunidad, con el RUT, que se haya pagado el importe, también voy a hacer una especie de
como de estadística, ¿no es cierto?, de lo que se ha pagado en el año. Porque fíjate tú que es una buena indicación de que, por ejemplo, me empieza a subir significativamente el coste del agua, y yo la siga pagando tranquilamente porque es lo que he consumido, es lo que dice el medidor, ¿no es cierto? Pero resulta que al ver el aumento tan significativo puedo descubrir que hay una filtración, ¿verdad? Por alguna razón el agua me sube y yo no tengo una razón concreta, no estoy en verano, no he rellenado la piscina, Ya. etc. Pero eso debería Y lo haberlo mismo hecho el pasa con la luz. administrador. El administrador se debió Claro, haber pero dado cuenta de eso. claro, pero es que por eso se contratan las auditorías. Acuérdate tú que el administrador va con 1000 cosas encima en la espalda. Entonces, a veces pasan estas cuestiones inadvertidas, lo mismo que el Correcto. consumo de luz, ¿no es cierto? Que Sí. pueden estar fallando las bombas de agua, etcétera. Ahora, Bueno, ¿cuál se le da, Sí, perdón, perdona, se le sí. da mucha importancia a los gastos más altos, lógicamente. Ya, claro. ¿Cuáles son las principales fallas o faltas que tú has visto que arrojan esta auditoría? ¿Cuáles son las Mira, observaciones más frecuentes? lo más frecuente, ¿no es cierto?, es la falta de certificación o mantención de ascensores y otro tipo digamos, las bombas de agua, los estanques, todas esas cosas que tienen que estar certificados, revisados, desinfectados, etcétera, etcétera. También hay un fallo importante en el asunto de la remuneración. Lo hemos visto mucho. Y también hay un fallo importante en el control de los fondos de reserva. Los fondos de reserva se suelen mover sin que se le dé adecuada información a los copropietarios. Y en el momento en que yo quiero saber cuánto tengo, tengo que empezar a cuadrar a veces 2 o 3 años de fondo, Claro. y empezar a calcular cuánto me entró y cuánto saqué y ¿Cuánto por qué salió? saqué, claro. ¿Y por Entonces, dónde? claro, y ese es uno de los fallos más gordos en la revisión, en la auditoría. Es decir, ¿Y has visto y te ha tocado ver, descubrir algún fraude, alguna, no sé, uso indebido, apropiación indebido de dineros? bueno, es una palabra fuerte, ¿eh? Es una conclusión un poco fuerte. ¿Qué te voy a decir? Las comunidades generalmente, como te decía antes, contratan in extremis. Ya se han dado cuenta de que algo está mal. Y es muy difícil demostrar de que haya un mal manejo. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la comunidad y pides la documentación, si hay un problema, no se te entrega la documentación. Te dicen que no está. Entonces, ¿qué es lo que puedes concluir tú? Tú puedes concluir, ¿no es cierto?, de que se hicieron una serie de gastos que no tienen ninguna justificación. ¿Eh? Pero yo tampoco puedo llegar y decir, mire, como no está justificado, esto es un fraude. Yo tengo que irme con cautela y decir, lo que yo vi, lo vi, y lo que no vi, no lo vi. No puedo concluir ni asumir que hubo un fraude. ¿Qué es lo que hace la comunidad cuando le ocurre esto? Bueno, pues acude al juzgado de policía local, ¿no es cierto?, a poner la denuncia. Y generalmente se hace una auditoría pericial, que es una cosa un poco más, digamos, ahí entra el abogado y entra digamos, otro tipo de profesionales. Y generalmente termina en un juicio civil, porque el juzgado de policía local por lo general se declara incompetente. Entonces, ¿qué es lo que es importante en este asunto? Para que no lleguemos a esta encrucijada. Nosotros, cuando detectamos que hay un fallo de control, le hacemos un dossier al comité y le decimos, mire señor, a usted lo eligieron para que controle. Y la ley se lo dice claramente, su función es controlar al administrador. Usted tiene que establecer controles efectivos que el mismo auditor se los puede recomendar, ¿no es cierto? La doble firma, es decir, no hay en ninguna comunidad se debería pagar un cheque con la firma de una sola persona. Claro. Siempre tiene que haber alguien que esté revisando. Por supuesto. Ahora, casos muy graves sí que los he visto, y es cuando se refleja una cierta complicidad entre el administrador y el comité. Y esos son casos ya más delicados, digamos. Pero el auditor
en tanto no tenga la documentación a la vista, no puede concluir de que haya fraude. Solamente concluye de que no hay documentos. Sí, claro, ok. Y ahora, para ir terminando, ¿cuál es el beneficio, tanto para la comunidad como para el administrador, el llevar a cabo auditorías permanentes? Es decir, tú recién hablabas que un promedio de cada 2 años, o tal vez al año, digamos, porque yo creo que, yo tengo mi opinión, pero quisiera saber la tuya como profesional. ¿Puede traer algún beneficio para la comunidad esto? Bueno, el beneficio es altamente significativo. A través de todo lo que hemos conversado ya la podríamos haber ido concluyendo, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que yo quiero resaltar. Cuando una comunidad tiene un comité de administración que controla, cuando tiene un administrador que informa correctamente, ¿no es cierto? Probablemente se van a encontrar problemas pequeños. Cuando hay una dejación en los controles, es donde surge la opción, ¿no es cierto?, de que se hagan mal las cosas. Entonces, yo creo que lo fundamental es tener una excelente comunicación administrador-comunidad, ¿no es cierto?, con el comité, para que el administrador sepa, ¿no es cierto?, qué es lo que pretende el comité que se haga, se le autoricen los gastos que puede hacer y se le controle, ¿ya? Y por otro lado, el administrador también tiene que ser proactivo en señalarle al comité cuáles son las cosas que el edificio o el condominio tiene que hacer para mantener esta comunidad sana, segura y tranquila. Bueno, Ana María, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estamos con Ana María Rojas, ella es contadora auditora, máster en auditoría de estado financiero y también experta en auditoría de comunidades. Pero antes de despedirme de ti, quisiera que por favor nos dijeras dónde algún copropietario o algún integrante del comité de administración, o incluso administrador, se podría comunicar contigo para hacerte consulta o derechamente auditar sus comunidades. ¿Dónde te ubican? Bueno, esto es muy sencillo. Hay que llamar al CGI. Claro, ¿ya? tú llamas al CGI, ¿no es cierto? O te metes a la página web y pides, ¿no es cierto? Yo no soy la única auditora en el colegio. Hay otros auditores. Se puede pedir una cotización, ¿no es cierto? Podemos ir a la cotización 2, 3 auditores, 4 auditores, ¿no es cierto? Ya. Y proponerle Entonces, a esa comunidad. Entonces, Ana María, si quieren comunicarse contigo o con algún otro auditores, tendrían que hacerlo a través de la página del CGI, cgi.cl, claro, ¿verdad? o llamar por teléfono, ¿no es cierto?, al CGI y decir, Ya. oye, mira, mi comunidad necesita una auditoría o déjeme hablar con un auditor. Okay. Y nos encuentras a todos. Bien, Ana María Rojas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que irnos y esperamos en alguna oportunidad volver a molestarte para seguir preguntándote sobre este tema tan complicado que puede ser una auditoría. Que estés muy bien, Yo muchas gracias. encantada. Muchas gracias a ti, yo encantada de colaborar. Ok, bien, amigos y amigas, nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 de la mañana en punto. Que estén todos muy bien, nos vemos. Chao.